Lo primero que reconocí cuando me desperté fue que me dolía, el pensamiento se estrelló contra mi cráneo. El dolor se irradiaba por mis brazos desde mis dedos, a través de mi pecho y hacia abajo a través de mis rodillas. Chispas cegadoras de agonía blanquearon mi visión, dejándome sin aliento, con la boca abierta en un grito silencioso mientras mi cuerpo se agarraba. Mi carne se dobló y quedó atrapada en el suelo en el que estaba acostada boca abajo, mi piel destrozada raspando las rocas. Respiré hondo y me atraganté, mis pulmones tenían espasmos mientras me asfixiaban. No podía moverme, ni siquiera podía girar la cabeza hacia un lado, ni hacer nada más que ahogarme y chisporrotear mientras las olas de fuego me quemaban las extremidades y se derramaban desde mi estómago por el suelo. Y el suelo, recuerdo que hacía tanto frío. Hizo que mi sangre se sintiera como si me estuviera quemando de adentro hacia afuera y congelando la sangre en mis venas. Me dolía mucho, pero no podía gritar. No podía hacer ruido. ¿Qué dedos intactos tenía rizados, uñas destrozadas desgarrando mis palmas? Podía sentir que los músculos desgarrados comenzaban a unirse y los huesos se volvían a juntar. Su chirrido se sentía como tinnitus, el sonido golpeaba detrás de mis ojos y sacudía mis nervios sensibles. Me quedé allí jadeando en la grava durante lo que podrían haber sido días o minutos, esperando que el dolor desapareciera. Eventualmente, mi visión se desvaneció de los fuegos artificiales del blanco y negro. Mi respiración se detuvo violentamente cuando una costilla volvió a su lugar y me dio un ataque de tos, lo que provocó que el resto de mis costillas rotas me dolieran antes de que también comenzaran a sanar, una por una. Balbuceando débilmente, rodé más completamente sobre mi frente, ignorando la sensación de arrastre e incomodidad que me provocó. Las sensaciones se extendieron desde mi cuerpo, los nervios hormigueaban donde no deberían. Sin embargo, moverme alivió parte del dolor en el hombro sobre el que estaba medio acostado y me permitió respirar mejor. La sangre fundida volvió a mi brazo, lamiendo mis venas con fuego y finalmente calentando la extremidad. Apreté los dientes y salí de los alfileres y agujas punzantes en mis dedos temblorosos. Con cautela, abrí los ojos. Había tensión en mi frente y mandíbula que latía con mi corazón palpitante. La suave luz del sol me saludó y volví a cerrar los ojos con un gemido. Después de un momento, abrí los ojos. Mi brazo extendido fue lo primero que vi. Estaba extendido directamente desde mi costado, cortando mi visión borrosa. Más allá de mis dedos temblorosos había una pared verde. Los árboles se balanceaban suavemente con el toque de brisa que podía sentir rozando mi cuerpo. Hacía frío, casi helado contra mi ropa mojada y mi piel hormigueante. Me encogí. Joder, pensé, mi ropa estaba absolutamente empapada. Eran pesados como la mierda y se pegaban a mi piel. Me dolieron los dientes y me obligué a relajarme, a liberar la tensión en mi mandíbula. El movimiento de mi boca vino con algo de rigidez y fruncí el ceño, lamiendo mis labios agrietados, solo para atragantarme con el agudo sabor a cobre que cubría mi lengua. Mi brazo se movió sobre la grava con mi estremecimiento de todo el cuerpo, llamando mi atención mientras luchaba por no vomitar. Mi piel estaba pintada de rojo, al igual que el suelo debajo de mi mejilla. Y apestaba, grueso y metálico. Me amordacé de nuevo, vomitando nada más que bilis. Goteaba finamente en lo que debía ser un charco de sangre. Me levanté con brazos temblorosos y me senté de rodillas. Trozos de sangre espesa cayeron de mi piel y ropa en grumos, cayendo húmedos en el desastre debajo de mí. El cambio de estar acostado a erguido hizo que mi visión se volviera blanca, mis respiraciones agitadas resonaron con fuerza en mis oídos. La sensación de dolor era aún más frecuente. Era un dolor como nada que hubiera sentido antes. Me senté, tratando de recuperar el aliento, y asimilé la carnicería en la que estaba arrodillado, porque no hay otra palabra para ello aparte, tal vez, de una masacre. Pero estaba completamente solo. La sangre se acumuló en un círculo desordenado a mi alrededor, congelando el lugar más espeso donde me habían extendido. Se me pegó, saturando mi ropa, que, hice una mueca, estaba casi hecha jirones. Mis rodillas desnudas asomaron a través de los agujeros de mis jeans y presionaron incómodamente las rocas irregulares. Me di cuenta de que mi camisa, mirando hacia mi regazo, estaba rasgada.
Una lágrima corría en diagonal a lo largo de él desde debajo de mi brazo hasta mi cintura en el lado opuesto. La mitad inferior colgaba suelta a mi lado en un bulto pegajoso. La brisa que barría suavemente los árboles hizo otra aparición, la melodía de las hojas rozándose entre sí apenas audible. Aunque, ahora que estaba erguido, el viento se sentía mucho más erizado contra mi piel caliente. Especialmente contra mi estómago. Pasé mis manos temblorosas por la piel hormigueante de mi abdomen. Definitivamente se sentía diferente, más sensible, reflexioné, mientras mis dedos trazaban líneas blancas a través de la piel roja y desigual. Reaccionó a la ligera presión. Mi exploración se convirtió en intentos desesperados de limpiar la sangre. Frustrado, me di por vencido. La sangre no se desprendía. Solo manchó. Todavía puedo olerlo. Otra ráfaga de viento atravesó el claro, gélida sobre mi piel húmeda y mi cabello enmarañado que cayó hasta colgar flácido en mi cara. Dejé caer mis manos al suelo resbaladizo con un escalofrío. Gimiendo, me puse en pie, mis rodillas se doblaron. Me tembló la respiración cuando casi me derrumbo. La frustración me agrió el estómago mientras mis piernas se tambaleaban como un ciervo recién nacido. En cambio, me balanceé precariamente, mi estómago se acalambró con fuerza. Pensé que iba a lanzarme por la sensación de que mis intestinos o vaso o algún otro órgano se movían y se movían, oh Dios mío. Tragué el torrente de saliva que cortó el insistente bocado de sangre que había estado probando desde que me desperté. Hubo una pizca de dolor, pero estaba distante, eclipsada por una horrible y arrastrada comprensión. El tirón de mi estómago cuando me di la vuelta, no quería mirar, pero lo sabía. Mis ojos me traicionaron, mirando hacia abajo. Manchas en la sangre, líneas que atraviesan el lío de sangre congelada a mis pies, alejándose de donde había estado acostado. Como si las cuerdas hubieran sido arrastradas a través de la sangre, comenzando a unos 10 pies de distancia y terminando en el contorno oscuro de mi cuerpo. Como si me hubieran arrancado algo y luego me hubieran vuelto a meter. Mi estómago se retorció violentamente. ¡Oh Dios, oh Dios! De hecho, voy a vomitar ahora. Mi respiración entró en pánico cuando la tensión en mis entrañas finalmente se liberó, enviando ola tras ola de calambres dolorosos a través de mis abdominales sensibles. Una escasa cantidad de bilis salpicó el suelo desde donde estoy doblado, con las manos en las rodillas. Me amordacé de nuevo, mi desorden se está mezclando con el rojo oscuro. Mi visión se nubló con lágrimas que no cayeron. ¿Qué diablos está pasando? No recordaba, mucho, entonces. Sabía mi nombre y, tal vez, cuántos años tenía. Pero, cualquier cosa más allá de eso, como por qué estaba en un bosque desierto o cómo me las arreglé para sangrar pintas y pintas de sangre y quedarme, de pie no es la palabra correcta, considerando todas las cosas. Pero tal vez vivo. Cuando traté de esforzarme por recordar más, todo lo que me encontré fue un dolor cegador en la sien y eso es todo. Nada. Cualquier cosa más allá del vacío está protegida por la agonía. La frustración se acumuló en mi estómago vacío. No hay nada, solo la sensación persistente de que estaba olvidando algo. Estaba en la punta de mi lengua, como si el pensamiento debería estar allí, pero mi cerebro simplemente no podía captarlo. Siendo completamente honesto, el problema de la memoria no era el problema más apremiante en ese momento. En ese momento, se encontraba en un sólido segundo lugar, después del charco ahora coagulado de mi propia sangre en el que me senté. Y, cuando realmente miré, trozos de escombros y vísceras. Mi respiración se volvió un poco temblorosa porque definitivamente son fragmentos de hueso mezclados con algún tipo de trozos grises y blandos. Cuando encontré un camino que atravesaba los árboles, el sol se había puesto hacía mucho tiempo. Había estado caminando penosamente a través del follaje, el barro y el frío durante horas viéndolo sumergirse más y más en el horizonte. La temperatura había bajado drásticamente. Donde antes hacía frío pero era soportable con el calor constante del sol, ahora la oscuridad me dejaba castañetear los dientes y mi respiración casi visible. Sin embargo, mi ropa se ha secado hace mucho tiempo, rígida y agrietada con cada paso. Trozos de sangre descascarados dejaron un leve rastro de lo que yo había llamado mi escena de la muerte.
Como una escena del crimen, pero, ya sabes, donde morí. O donde se suponía que debía haber muerto. Debo haberlo hecho, en algún momento. No hay forma de que no lo mordiera, había tanta sangre, demasiada. Fruncí el ceño, mirando mis dedos descalzos flexionándose en el borde del asfalto. El material era duro para las plantas de mis pies y muy diferente de las rocas y la tierra compacta de antes. Moví mis dedos metidos debajo de mis brazos al ritmo de los latidos de mi corazón que latían en mis oídos. Mi nariz y mis extremidades se crisparon, el frío se apoderó de su entumecimiento que ayudó a que el dolor residual se desvaneciera constantemente. Un zumbido distante atravesó el casi silencio del bosque. Fue seguido por luces que brillaban desde la línea de árboles. Me animé, concentrándome completamente en el auto que se acercaba. Mi respiración se detuvo en mi garganta junto a mi corazón. En unos momentos, el automóvil, el camión, apareció rugiendo a la vista. Dejé escapar una ráfaga de aire y lancé mis manos al aire, agitándolas frenéticamente. Por favor, por favor, por favor, por favor. Las luces altas del camión parpadearon una vez, las luces me cegaron. Gemí y me estremecí para cubrirme la cara. Joder, tosí, con los ojos ardiendo. Parpadeando lejos de los lugares, casi me pierdo el sonido del camión que pasaba. Espera, espera. No. Las palabras salieron de mi garganta. Se me cayó el estómago. El camión siguió avanzando por la carretera. La incredulidad se hundió en mi pecho como manos apretando la parte posterior de mi cuello y hombros, obligando a mi espalda a inclinarse. Se mezcló a la perfección con el miedo que ha estado subiendo por mi espalda desde que me desperté. Me quedé allí, con la respiración aguda, la cabeza dando vueltas. No se detuvieron. De hecho, me dejaron. El miedo se elevó como una ola, barriéndome hacia arriba y sobre mí, arrastrándome bajo la superficie del agua. Se sujetó alrededor de mi pecho en un apriete aplastante. Estaba mareado. No podía respirar. Porque me estaba ahogando. Todo lo que podía escuchar eran mis jadeos inútiles y el zumbido en mis oídos, sacudiendo mis huesos. Estoy, oh mierda. Voy a morir de nuevo. Estaba atrapado en medio de la nada. Y voy a morir y me va a doler. Me va a doler mucho, como me dolió cuando me desperté. A lo lejos, sentí que mis rodillas golpeaban la grava que bordea el camino. Podía sentir las piedras afiladas cortando mi piel. Pero la oscuridad se estaba doblando a mi alrededor. Voy a morir. La puerta de un automóvil que se cerraba atravesó la niebla y la oscuridad saltó hacia atrás. De repente volví a ser consciente de mi cuerpo, mis rodillas doloridas, mis dedos anudados en mi cabello y presionando sobre mis oídos para detener el ruido, y respiré hondo y tembloroso. Una mano aterrizó en mi hombro y me congelé, doblada sobre mis rodillas. Hubo una voz, pero las palabras eran confusas como si las estuviera escuchando bajo el agua. Bien, me estoy ahogando. Chico. Mis ojos se abrieron de par en par hacia el hombre agachado a mi lado. Me miró en silencio durante unos segundos mientras intentaba respirar a través de la ola. Suspiró y se puso de pie. Vamos, sube. Había una mano en mi cara que miré fijamente. El hombre se aclaró la garganta. De pie, chico. Vamos. Se agachó y me agarró por la parte superior del brazo, levantándome e ignorando el jadeo de pánico que salió de mi boca. Sin embargo, no me soltó cuando traté de dar un paso atrás. Sus dedos permanecieron bloqueados alrededor de mi brazo mientras me conducía por la carretera donde el camión de antes está estacionado al ralentí al costado de la carretera. Me guió al asiento del pasajero de su vehículo. Me senté de lado, con las piernas colgando y los dedos de los pies rozando la grava. Se apoyó contra la puerta abierta, con los brazos cruzados, casual, pero me enjaulaba. La culpa me arañó el pecho cuando vi las manchas de cobre a lo largo de la parte delantera de su camisa abotonada a cuadros, así que traté de mantener mis ojos alejados de ella. En cambio, me encontré con sus ojos, eran verdes. El tipo de verde que llama la atención entre la multitud. Ya me estaba mirando. No dijo nada, se quedó allí y me miró. Tampoco mencionó la sangre que cubría su pecho o manchaba la mano con la que me agarró.
Tampoco mencionó lo mal que debía haberme visto. No sé cuál era el color original de mi camisa, uno de los recuerdos que nunca recuperé. La sangre estaba rígida en mi piel. Tiró. El hombre solo esperó. La sangre se estaba pelando, tirando de mi piel sensible y me dolía. Pero me senté en silencio, mis ojos bajaron para mirar mis manos donde se curvaban libremente en mi regazo, con las palmas hacia arriba. A medida que los segundos se convertían en minutos, mis hombros comenzaron a encorvarse hacia adelante y miré vacíamente las manchas en las líneas de mis manos. Las rayas de color marrón oscuro, casi negras, eran marcadas en la piel más clara de mis palmas, pero se desvanecieron a medida que sangraban en el dorso de mis manos, donde mi tono de piel coincidía mejor. Desde mi periférico, vi los brazos del hombre, desnudos desde el codo hacia abajo. Su piel aceitunada estaba pálida y desgastada por la edad, las venas y las manchas solares visibles a través de una piel más translúcida. Sin embargo, no parecía particularmente viejo. El traqueteo de las rejillas de ventilación del camión empujó el aire caliente contra mi piel helada, poniendo la piel de gallina en mis brazos. Me relajé un poco cuando parte del dolor en los dedos de las manos y los pies comenzó a desvanecerse. Había olvidado el frío que tenía. El reloj interno del camión hacía clic con cada segundo que pasaba, audible sobre el motor, y todavía podía sentir los ojos del hombre sobre mí. Me picó el cuello. Me miró con una intensidad que supongo que estaba justificada. Yo también sería cauteloso si hubiera encontrado a algún extraño al costado del camino y cubierto de sangre. Realmente no importaría si fuera solo un niño. Cuando el reloj pasó de la marca de los 5 minutos, el hombre habló. Chico, escucha, no voy a preguntar. Se pasó una mano, la limpia, por la cara. Su voz tenía una cadencia suave y era claramente sureña. Su acento me llenó de algo cálido y mi atención se desvaneció en una nostalgia extranjera lo suficiente como para que casi me perdiera lo que dijo a continuación. Tú, ¿sabes? Hizo una pausa. ¿Sabes dónde están tus padres? ¿Padres? El pensamiento ni siquiera me había venido a la mente, ni siquiera una vez desde que me desperté. Me quedé mirándolo fijamente, bueno, por encima del hombro. No quería volver a encontrarme con sus ojos verdes. Suspiró por la nariz. ¿Cómo te llamas, chico? Mis ojos se dirigieron una vez a él a través de mi flequillo. Eso sí lo sabía. Es todo lo que sabía, en realidad. Luego, volví a mirar mis manos, trazando un clavo a través de un poco de sangre que se había acumulado entre mis dedos índice y medio. Después de un momento largo y vagamente incómodo, me di cuenta de que el hombre todavía estaba esperando una respuesta. Combatí eso concentrándome más en mis manos, preocupándome por la costra marrón en mis lechos ungueales, probablemente empujando demasiado. Una mano agarró la mía, provocando un jadeo ronco de mí. Sorprendido, fui a tirar de mi muñeca de su agarre, recostándome en el asiento para que mi columna vertebral presionara contra la consola central. El agarre del hombre no flaqueó en mi lucha. No fue difícil, por así decirlo, ni violento. Todavía no me dejaba moretones en forma de dedos en la piel, ¿todavía? El pánico se apoderó de mí, pero no sabía por qué. Era como una fuerza primaria que me atravesaba. Me sentí como una rata en un rincón. Traté de arrancarme la muñeca de nuevo. No hizo nada. El hombre ni siquiera parecía que fuera una lucha aferrarse a mí. Mi respiración se aceleró y me dolían los pulmones. Niño, mi gemido ansioso y el sonido de mi lucha lo interrumpieron. Niño, vamos. No estoy escuchando. Necesitaba dejarlo ir. Pero su mano era enorme envuelta alrededor de mi muñeca, los dedos rodeaban fácilmente mi delgada extremidad. Cálmate. El rostro del hombre se endureció, Miles. Suficiente. El mundo se tambaleó y se desaceleró hasta detenerse repentinamente. Me congelé. Mi corazón literalmente dio un vuelco en mi pecho. ¿Qué? Mi voz se tambaleó. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? No se lo dije. Sé que no lo hice. Ni siquiera conozco a este tipo. ¿Cómo lo sabe? Suéltame. El hombre no lo soltó. En cambio, comenzó a acercarme. Algo se rompió,
probablemente la restricción fuertemente enrollada que tenía sobre mi miedo, y me catapulté hacia atrás. Arrancando mi muñeca del agarre del hombre y golpeando la parte posterior de mi cabeza contra la puerta del lado del conductor. Duro. Mi respiración tartamudeaba en mi pecho. El hombre se abalanzó, me agarró. Bloqueó una mano alrededor de uno de mis tobillos que aún cubría la consola central y tiró de mí hacia atrás hasta la mitad. Mi espalda se dobló torpemente contra la palanca de cambios. Me agité con un grito, pateando salvajemente como un animal salvaje. Un pie golpeó el marco del camión, sacudiendo mi tobillo. El otro hizo contacto con la cara del hombre. Con súplicas forzadas aún saliendo de mi boca, rodé hacia mi frente, con las manos buscando a tientas la manija de la puerta. La puerta del conductor se abrió de golpe y caí al suelo. Desde debajo del vehículo, pude ver los pies del hombre moviéndose para comenzar a rodear la parte delantera del camión. La puerta del pasajero resonó con fuerza cuando se cerró de golpe. Un sollozo burbujeó antes de que pudiera detenerlo. Mis brazos se doblaron. No podía levantarme del suelo. Mis muslos estaban acalambrados y estaba muy cansada. Aplastando mis antebrazos contra el asfalto en una versión bastarda de un rastreo del ejército, medio arrastré los pies, medio me arrastré lejos del camión, lejos del hombre mientras rodeaba el capó. No, no, señor, por favor no. Mis brazos no cooperaron conmigo y mis dedos rasparon inútilmente la grava suelta esparcida por el asfalto. Las lágrimas finalmente cayeron, cortando libremente las huellas a través de la suciedad que cubría mi rostro. Por favor, lo siento, grité, mi voz se quebró con hipo. El hombre se detuvo entonces. Sus pesadas botas ocupaban gran parte de mi visión desde donde yacía en el suelo. Solo me miró fijamente. Su rostro estaba oculto por las sombras, la expresión tragada por la oscuridad, mientras su figura estaba retroiluminada por los faros del camión. Los ojos verdes parecían brillar. Millas. Su voz era diferente y me dejó frío, más frío que el camino. Más frío que despertar en mi escena de muerte. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La cadencia de sus palabras se había ido, diferente. Había estado fingiendo su maldito acento todo el tiempo. ¿Qué recuerdas? La pregunta envió un pulso de dolor desde la sien hasta el cuello como un nervio pellizcado. El bloque de antes estaba de vuelta. No, no sé. Señor, por favor. Necesito que lo intentes. Jadeé mientras más sollozos atormentaban mi cuerpo, mi respiración entrecortada y temblorosa. Me quedé mirando sus botas, en cualquier lugar menos en sus ojos, tratando de pensar, NNGH, no lo sé. Duele. Recuerdo que me desperté y que me dolía. ¿Recuerdas el lugar en el que te despertaste o por qué estabas allí? No lo hago. El claro, los árboles, todo era desconocido. No pensé que alguna vez había estado en un bosque, y mucho menos en ese. Y no tenía idea de por qué alguien me querría muerto. El dolor empeoró. Mis ojos saltaron a los suyos y descubrí que no podía apartar la mirada. Me encerraron en su lugar. ¿Qué parte? Hice una pausa, tratando de ordenar mis pensamientos a través de la neblina de dolor que crece cuanto más trato de recordar. Ambos. El hombre solo tarareó, contemplando, su mirada sosteniendo la mía como un vicio. Dígame, Miles. ¿Sabes quién soy? El ardor en la parte posterior de mi cabeza latía con fuerza. Sentí como si mi cabeza se partiera. Reconocí distantemente que estaba negando con la cabeza, pero apenas podía ver. ¿Quién soy yo, Miles? Y entonces algo estaba allí. Algo parpadeó en el vacío de mis recuerdos. La primera chispa desde que me desperté con sangre, Misa. Y sonrió. Una cosa horrible que se extendía por su rostro. Mi cara estaba húmeda. No podía dejar de llorar y estaba muy asustada. Oh, entonces recuerdas, arrastró, agachándose para estar más a la altura de mis ojos. Sus ojos verdes captan la luz, casi brillando de nuevo. En realidad, podrían estar brillando. ¿Qué te dije la última vez que intentaste ocultarme cosas? Su mano arremetió,
golpeándome con fuerza en la mejilla. Lloré, señor, espere, me agarró por el cabello, tirando de mi cabeza hacia arriba y hacia atrás. Podía escuchar mechones de mi cabello crujir entre sus dedos. Instintivamente, levanté una mano para arañar su muñeca, pero fue atrapada por su mano libre. Me ardía la cara. Me ardía la parte posterior de la cabeza. Todo se quemó. Yo, solo tu nombre. Me quedé callado con una mueca, quedándome inerte en la bodega de Misa. ¿Solo mi nombre? Está siendo tan malo, ¿por qué? Duele pensar, recordar cosas de antes. Mi cabeza. Mis ojos se cerraron mientras jadeaba en el aire de la mañana. Me arrastró más alto, sus dedos apretando mi cabello, arrancándome otro grito, siempre es tan fascinante. Estás consciente y consciente sin ser completamente revivido, reflexiona, casi emocionado. ¿Cómo se siente un cerebro en curación? ¿Puedes sentir que los recuerdos vuelven a encajar en su lugar? Me imagino que es bastante desagradable mientras estás despierto. Materia gris. Oh, mierda. Apreté los dientes cuando Misa me dio un último tirón del cabello antes de dejarme caer. Me desplomé como una muñeca con las cuerdas cortadas en el suelo, exhausto. Mi cuero cabelludo hormigueaba. De hecho, esperaba que esto tomara mucho más tiempo. No me molesté en responder. Simplemente me moví débilmente. Continuó, había regresado para verificar tu progreso, cuando, para mi sorpresa, ya no estabas allí. Fue mi suerte haberte visto al costado de la carretera allá arriba. Hizo un gesto con un movimiento de cabeza. Si hubiera ido como antes, aún debería haberse estado recuperando hasta mañana por la noche o el próximo a más tardar. Pero aquí estás. Extendió una mano de la que no me aparté lo suficientemente rápido. Sus dedos rozaron mi mejilla hinchada antes de ahuecar mi cara con mi mano. Supongo que debería presentarme de nuevo, rumió con un tono que no pude ubicar. Apartó la mano, dejando caer mi cabeza al suelo con un ruido sordo que sacudió mi mente. Mi verdadero nombre es Msai. La gente de esta época me llama Misa. Tú y yo hemos estado trabajando juntos para explorar tu don y aprender a utilizarlo. No sé qué significa eso. Me dolía la cabeza, el dolor en mi cuello se inflamó de nuevo. Estaba tratando de recordar cosas y me dolía. Significa, miles, que no te pueden matar. La voz de Misa era tranquila, casi divertida. Estaba disfrutando esto, explicándome esto. La muerte no te afecta como a todos los demás. Me tragué mi refutación inicial porque era verdad. Debería haber muerto en ese claro. Has regresado antes, continuó, ignorando mi silencio. Una y otra vez. Simplemente no lo recuerdas en este momento. ¿Esto ha sucedido antes? Por supuesto, como si fuera obvio. Estamos probando las limitaciones de su capacidad. Nunca he conocido a alguien tan especial como tú. Claro, me he encontrado con muchos con vidas prolongadas, pero la muerte se los llevó a todos de todos modos. No podían correr más rápido que el reloj. Sin embargo, la gente de los detenidos. Sus ojos brillan con esa mirada de nuevo. Me vino el tono que no pude ubicar, condescendencia. Condescendiente. He conocido a unos pocos de mi propia gente. Recuerdo a una joven de Chanaan. Su maldición le quitó vida cuando era solo una niña, congelándola en su cuerpo pubescente durante siglos. Permaneció atrapada en ese cuerpo hasta su muerte en el incendio de Bensi. Había una sensación premonitoria detrás de mis ojos. La sensación familiar, pero no. Tú, solo he conocido a otro como tú. Como yo. Un difuso. Un profanador. Desencadenado e imposible de matar. Envejeces, pero no puedes morir. Misa se movió, metiendo la mano debajo de su chaqueta para sacar un largo cuchillo de caza de una funda en su cintura. Mis ojos se abrieron de par en par y luché por alejarme. Me agarró por el hombro, empujándome de espaldas. Espera. No importa lo que te hagan, lo que yo te haga. El cuchillo se acercó para presionar contra la suave piel de mi garganta, inmovilizándome en su lugar.
Mis súplicas se silenciaron y pude sentir el arrastre de la hoja cuando tragué. Siempre vuelves a mí. El cuchillo se deslizó por mi cuello. Podía sentir el estruendo del camión. Tarareaba algo relajante, mezclándose con la borrosidad de mis extremidades. Mis párpados eran como plomo cuando asomaba por las pestañas. La tela gris desgastada por la edad roza mi piel mientras estoy acurrucada en el asiento trasero de un vehículo. Mi visión es demasiado borrosa para distinguir mucho más allá del asiento, así que lo cerré con un gemido. 2 horas. Notable. Me estremecí con fuerza contra el respaldo de los asientos. Mis ojos se fijaron en la figura de Misa que se despejaba rápidamente detrás del volante. Debo haber sido más ruidosa de lo que pensaba, o él había estado escuchando para que me despertara. Abrí la boca para responder, pero mi garganta arde brutalmente, como si hubiera hecho gárgaras con un vaso. No intentaría hablar todavía, me dijo, como si fuera un niño. Te corté la arteria carótida y la tráquea. Mi labio se tambaleó y pasé una mano por la piel intacta de mi garganta, untando sangre más fresca. No hay herida, pero aún me dolía. La última vez que estudiamos una lesión degollada, te tomó 7 horas y media revivir. Me acurruqué en mí mismo, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos hinchados nuevamente y ahogué los sollozos que amenazaban con derramarse. Tragué saliva, ¿por qué? Mi voz gorjeaba, cruda y apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres? Oh, niño. El camión golpeó un bache, empujándome, no te estoy haciendo nada. Estamos aprendiendo juntos. Pude escuchar la sonrisa en su voz, así como el falso sonido que sangraba cuando trata de ser amable. Simplemente me enojó. Me aferré a esa ira, usándola para sofocar el miedo que me ha estado asfixiando. Solo había tenido miedo. Estaba cansado y esa ira se estaba convirtiendo lentamente en algo más grande. Terminaremos una vez que descubramos qué le permite regresar y cómo reproducir los resultados. Reproducir. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Un destello de dolor y recuerdos enterrados me recorrieron la espalda. Me quedé callado. Mis pensamientos estaban por todas partes, necesitaba concentrarme. Cerré los ojos con fuerza. El dolor en mi cabeza había vuelto, como antes. Lo encontré sentado en los nervios en la base de mi cráneo. Navegando a través de pings errantes y lesiones fantasmas, pude ver los nervios en mi mente. Con 2 manos metafóricas, lo tiré hacia adelante. Con un estallido y una oleada de agonía seguida rápidamente de alivio, mi mente se abrió. Pude ver el perfil de Misa. La demacración de sus pómulos ahuecados se hizo más profunda por la crudeza de los faros que se desangraron en la cabina del camión. Se sintió como un alivio después de que se liberó la presión, como un bálsamo en una quemadura, como una epifanía. Misa estaba enfermo. Está escrito en cada uno de sus rasgos. ¿Te estás muriendo? Misa estaba callado en el asiento del conductor mientras pasaban los segundos en el reloj del camión. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. Recuerdas despertarte en el claro, ¿verdad? Y me descarrilé por completo, tambaleándome. ¿Qué? Hemos tenido esta conversación antes, miles. Simplemente no lo recuerdas. Suspiró. He vivido durante decenas de siglos. He visto pasar milenios. El ascenso y la caída de los imperios. Vi el final de Roma. Sentí el calor de los fuegos que consumían a Edo. He visto a las naciones destruirse unas a otras. Todavía. Sus nudillos crujieron con la fuerza con la que agarró el volante. Mi carne es tan frágil como los mortales que viven y mueren con tanta frecuencia como las hormigas. Fuimos creados para sobrevivir y superar a la humanidad, superiores en todos los sentidos excepto en nuestra debilidad compartida, las dolencias y los peligros de la carne. Lo que de forma antinatural afirma que los mortales amenazan a los detenidos de todos modos. Hizo una pausa antes de exhalar, lentamente, incluso los dioses se pudren, miles. Nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor. Pero, con tu ayuda, con los sacrificios de tu sangre y tu cuerpo, trascenderé. Tú eres mi gracia. Mi divinidad. Sosteniendo su mirada, le digo,
crees que eres un dios? No, soy un dios, enfatizó. Simplemente no uno completamente realizado. Tarareó después de un momento, fui mortal una vez. Conocí a un profeta un día en mi ciudad natal que ahora solo existe en las historias. Trató de maldecirme mientras su vida se escapaba. Solo que no era una maldición. Su sacrificio me ayudó a dar ese primer paso hacia la divinidad. Él me bendijo. Ese profeta era como tú. Lo mataron y colgaron su cuerpo para que la multitud pudiera burlarse de él. Desfilaron su cadáver por las calles. Pero se despertó de su tumba, marchando intacto. Tal como lo has hecho. Su madre fue a su tumba y la encontró vacía al igual que yo encontré tu claro estéril. Mis sollozos se habían apagado hacía mucho tiempo cuando sus divagaciones se detuvieron, las lágrimas se secaron en mi rostro. Miré desenfocadamente el respaldo del asiento frente a mi cara mientras lo escuchaba. Sus palabras fueron apresuradas. No en pánico ni en ningún tipo de miedo. Sonaba casi emocionado, como si estuviera obteniendo algún tipo de placer enfermizo al narrar la historia de su vida. Hice una mueca. ¿Cuántas veces me ha dicho esto? ¿Es esto parte de su ritual? ¿De matarme hasta que no pueda recordar más y empezar de nuevo con este viaje enfermo? Condujimos en silencio una vez más, el sonido del zumbido del motor, ruido blanco. Pasó el tiempo. Me dio mucho tiempo para pensar, para recordar. O, intentarlo, supongo. Misa. Msai. Parecía viejo, pero se movía como un hombre años menor que él. Había algo mal con él. Más allá de lo obvio, por supuesto, jodido en la cabeza. Dejé que la ira se pudriera en mi estómago. Dejé que se alimentara de la frustración de no saber. ¿Qué es? Pregunté antes de darme cuenta de que lo había hecho, lamentando inmediatamente esa decisión. ¿Qué es que, Miles? Todavía estaba concentrado en la carretera. Me lamí los labios, sentándome con cuidado en el medio del asiento trasero. ¿Qué te está matando? ¿Qué puede matar a un dios? Misa no respondió de inmediato y no estaba dispuesto a probar suerte más. El silencio era opresivo. El camino por el que conducimos era sinuoso con árboles gruesos a ambos lados. El hombre tenía las luces altas encendidas, iluminando la desolación de su entorno. Finalmente, dijo, Cáncer, lo creas o no, se rió sin humor, mis telómeros no se acortan. No envejezco, sin embargo, mis células aún fallan y mutan más allá de mi control. Los tuyos son lo contrario. Todavía envejeces, como lo demuestra tu continuo crecimiento desde nuestro primer encuentro. Eres 4 pulgadas más alto que cuando nos conocimos. ¿Lo sabías? No lo hice, pero él no esperaba una respuesta. Golpeó rítmicamente el volante con los dedos, pero, no importa la tensión que se ejerza sobre tu cuerpo, tus células siguen siendo las mismas. La evolución, junto con la permanencia de la muerte, no tienen ningún efecto sobre ti. Aunque, supongo, la edad puede ser lo único que es capaz de alejarte de mí. Fruncí el ceño en mi regazo donde estaba retorciendo mis dedos. Mi corazón es rápido como un conejo, sin embargo, no soy tuyo. Los ojos de Misa se clavan en los míos en el espejo retrovisor, pero continúo, no te pertenezco. Lo haces. Trato de sostener su mirada. Eres mío hasta que se sirva tu gracia. Hasta que seas salvo. ¿Qué diablos está diciendo? ¿Pero qué pasa si falla? ¿Qué pasa si no puedo ayudarte? ¿Qué me pasa entonces? Misa solo me sonrió, sus patas de gallo visibles en el espejo. Por tu bien, hija mía, esperemos que puedas. Miré hacia abajo de nuevo, mis ojos recorrieron la consola central, fijándome en el cuchillo del hombre que estaba sentado descuidadamente en el portavasos. El cepillo fantasma de acero bailó sobre mi garganta. Estaba allí, casualmente a la vista, en lugar de ser devuelto a su vaina en el cinturón de Misa. Tragué, con fuerza, con la garganta seca, y aparté los ojos. De vuelta hacia Misa. Un latido, 2. No se dio cuenta. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Bien, joder. Entonces, Misa sonrió de nuevo y mi corazón se puso de pie. Oh,
Mierda, lo vio. ¿Sabes por qué te llevé a tu claro? Por segunda vez, estoy perdido con una pregunta. ¿Mi claro? Parpadeé, sacudiendo la cabeza en silencio. Cuando Misa no continuó, en realidad esperando una respuesta, y no hizo un movimiento hacia el cuchillo, respondí en voz alta. Murmuró, no. Me dijiste que ya no querías ayudarme. Decidiste que querías irte. Mis cejas se fruncieron. ¿Irse? El hormigueo de los nervios en mi columna vertebral había vuelto. Un suave recordatorio, en este momento, de que me estaba perdiendo algo. Sí, intentaste correr. Misa hizo una pausa, trataste de esconderte, pero he estado haciendo esto durante mucho tiempo. No eres el primer hijo que he acogido, aunque espero que seas el último. No entendías por qué nuestro tiempo juntos era tan especial. El hombre negó con la cabeza, ayudé a corregir esa noción. Todo era tan casual, casi mundano. Corrige eso. Estaba tan confundido, tú, mi voz se quiebra, tú hiciste eso. Los intestinos se deslizan contra la grava fría y la sangre arterial se rocía en un arco. Mi cabeza latía con fuerza. Alguien gritaba, suplicando ayuda, clemencia. Un dolor cegador en la parte posterior de mi cráneo mientras mi nariz se hunde en la roca dura. Agonía y, con un crujido húmedo, negro. ¿Por qué? Quería enfurecerme, agarrar el cuchillo del portavasos y tallarle la cara con mi ira. Si me movía, incluso me retorcía, de donde estaba congelado, me ponía histérica y él detenía el auto y me volvía a bajar. Tengo que esperar. Luché con el fuego forestal en mi pecho. Tengo que esperar. Endurecí esa llama en acero templado. Tengo que esperar. Todavía no, solo espera. Con apenas un susurro, me sangraste. Lo hice, y mucho más. Necesitabas aprender y esa era la forma más eficiente. ¿Torturándome? Torturar, se burló, eso no fue tortura, niña. Eso fue disciplina. ¿Disciplina? ¿Cómo es esa disciplina? Recibir nalgadas es disciplina. ¿Qué es azotar a un ser que puede recuperarse de cualquier herida, cualquier veneno, cualquier enfermedad? Podría arrojarte a una trituradora de madera y te despertarías una semana después sin un rasguño. Hice lo que tenía que hacer, para hacerte mejor. Para ayudarte a aprender. Terminó en un rugido. El sonido de una respiración pesada llenó el auto antes de que el hombre aspirara profundamente y dejara escapar una larga exhalación. No soy un monstruo, Miles, continuó con calma, de nuevo en control. Es una pena que aún no recuerdes por qué tenemos que hacer esto. ¿Entiendes nuestra misión? Es una pena, no un revés. Me quedé en silencio con incredulidad y rabia. ¿Cuánto dolor me ha hecho pasar este hombre? Los recuerdos estaban quietos, borroso. Todavía fuera de mi alcance en su mayor parte, bailando a lo largo de las puntas de mis dedos. Misa también estaba callado, con los ojos en el camino. Necesitaba morir. El hormigueo en mi cuello me picó de acuerdo. Necesitaba morir y, me había dado cuenta de esto antes. Había llegado a esta conclusión antes. Esta no era una verdad nueva. Me había torturado y no se detendría hasta que uno de nosotros estuviera muerto. La resolución se instaló pesadamente en mis huesos. Mis ojos volvieron a mirar brevemente el cuchillo antes de levantar la vista. Respiré hondo. Otro. No dejaría que esta oportunidad se desperdiciara de nuevo. La última vez que intenté correr. No volvería a postularme. Esto termina esta noche. Me volví para mirar por la ventana a mi izquierda. Solo necesitaba llamar su atención por un momento. Un momento, un solo segundo, era todo lo que necesitaba. Firme. Respiré por tercera vez y lo dejé escapar como un jadeo, con los ojos muy abiertos, la boca abierta. Mis ojos siguieron algo más allá de la ventana del camión mientras pasaba a toda velocidad, mi cabeza girando para seguirlo. ¿Qué es? Misa me imitó, moviéndose para mirar por encima del hombro como si estuviera revisando su punto ciego. Cuando se volvió, los ojos buscaron una amenaza imaginaria. Me mudé.
Me lancé sobre la consola del medio, enroscando mis dedos alrededor de la empuñadura del cuchillo antes de tirar de él hacia arriba y hundirlo profundamente en el costado del cuello de Misa en un movimiento continuo. La hoja se hundió profundamente y solo se detuvo cuando golpeó el hueso. Toda la fuerza de mi asalto hizo que la cabeza de Misa se volviera hacia un lado, golpeando la ventana lateral. Violentamente, sacudió el volante con un gorgoteo húmedo, enviando el camión al otro carril y fuera de la carretera por completo. El camión chocó directamente contra un árbol. No sentí el vidrio ni mi cabeza atravesando el parabrisas. Me desperté acostado en un parche de hierba, sorprendentemente libre de dolor y, lo que es más importante, vivo. No se podía decir lo mismo de Misa. Si el cuchillón no lo había matado, el árbol ciertamente lo hizo. Había aplastado todo el lado del conductor delantero. El cadáver detrás del volante no era más que un trozo destrozado de carne y vísceras intercaladas con fragmentos de vidrio y los restos deformados del bastidor y el motor. Se acabó. En realidad se acabó. Misa estaba muerto. Miles de años de experiencia se fueron en una fracción de segundo y el mundo fue mejor gracias a ello. Sé que probablemente sea extraño que esté escribiendo sobre esto en Reddit de todos los lugares, lo cual es justo. Pero realmente no creo que nadie más me dé la hora del día. La policía no lo hizo. Bueno, no lo hicieron hasta que se informó del accidente automovilístico. La casa de Misa estaba llena de sus crímenes. Particularmente su sótano lleno de cadáveres, de las almas desafortunadas que habían venido antes que yo y no tenían mi maldición. Porque eso es lo que es, una maldición. No es una bendición, no es un regalo, no es algo relativamente positivo. Todavía estoy luchando por recordar cosas. Ese último mes, antes de que intentara huir, Misa me había matado espalda con espalda, una y otra vez. Creo que estaba tratando de enfatizar mi habilidad, ver cuánto podía soportar antes de que flaqueara y nunca me despertara. Tengo suerte, supongo. Espero nunca recuperar esos recuerdos. Los que hice, bueno. Sí. Me alegro de que esté muerto. Tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Consideraron ponerme en un hogar de acogida, pero uno de los detectives solicitó acogerme en su lugar. Ella fue una de las primeras personas con las que hablé sobre todo lo que sabía. También es muy agradable y sus ojos son de color marrón oscuro, como chocolate o corteza de árbol. Este es el final de mi habilidad para ser utilizada por otras personas. No volveré a publicar. Adiós.